y voy a quitar la transcripción. Muy bien. Bienvenidos al tercer CIPAS. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo les fue con las actividades? ¿Cómo van con el curso? O si tienen alguna duda. Con las notas, Vamos bien. Lina, también. Muy bien. O si necesitan apoyo, me cuentan, no hay ningún problema. Con las actividades, estamos a tiempo. Yo ya Antes de monté que, tutor el cómic para que me haga el favor y me lo revise a ver si de pronto tengo, si está bien, si hay que hacer alguna corrección. claro, Lina, sí, voy a revisarlo. Como Muy en la semana amable. pasada estaba calificando, entonces, está calificando una, entonces uno se demora más para responderles a ustedes, pero voy a Sí, claro revisarlo, que sí, listo. señor. Bien, si se atrasan con alguna tarea y se pasan el tiempo, me avisan por favor, antes de que monte las últimas notas en el centralizador de notas, porque ya si no se deja modificar. Listo. Bien, van a tener ustedes una nota adicional. Por la sola asistencia van a tener una nota adicional bajo listado y les califico un 5% por asistencia. Y si participaron en la última web conference, sí, en la que fuimos hace tiempito, que yo estaba en el metro de Medellín, entonces me cuentan, por favor, para poderlos ayudar también frente a esto. Bien, voy a explicarles en sí en qué consiste las actividades para poder encarar lo que es la responsabilidad social del contador. Dudas que tuvieron de la web conference que se vivió. Dudas. No, no, señor. No, ninguna. Muy bien. En este CIPAS vamos a hablar sobre la responsabilidad social del contador público. Entonces, hay unas actividades. La actividad que es un trabajo independiente tiene la siguiente situación. Cada estudiante investiga y consulta sobre los contenidos de la unidad del curso 3, desarrollando los siguientes trabajos y lo envía a través de un foro de discusiones en el entorno de aprendizaje. No hay problema, si me lo envía por el foro, bien, yo lo califico desde el foro. Si lo envía por el correo de la plataforma, no hay ningún problema. Yo lo califico desde el correo de la plataforma, los trabajos que se entregan, pues que los entregan por fuera de tiempo. O si lo montan al grupo, entonces me cuentan que yo los califico de todas maneras, para poderlos saber si se los pueden, pues que se montan al grupo, yo los califico y no hay ninguna situación. Entonces, frente a esta variable, me cuentan si tienen una inconveniente. Entonces, cada estudiante de manera individual realiza una historieta o cómics utilizando la herramienta como web, como en la herramienta como Piston, Storybeard, entre otras, para explicar en forma clara cuál es el papel del contador público en el desarrollo de la sostenibilidad de organizaciones. Es muy importante porque es fácil, es sencillito realmente esta parte de esta actividad, porque esta actividad solamente es hacer una, una historieta. ¿Y cuál es el papel del contador público en el desarrollo sostenible de las organizaciones? Por ejemplo, ¿cuál es el papel del contador para sostener a las organizaciones? ¿Ustedes qué creen? Profe, pues aparte de realizar informes, él debe de tener una visión sobre la actividad económica que lleva la empresa, cuál es su papel con el medio ambiente, con la sociedad, si desarrolla en algún momento actividades, entonces él debe de velar porque se cumpla de acuerdo a la normatividad que tiene el gobierno. Es correcto lo que plantea es cierto. Aplicando la normatividad, el código de ética y la norma que está viejita. ¿Cuál es la norma que maneja los contadores? ¿La ley qué? A ver si se acuerdan. La ley 42, creo que Sí, es, a ver, de 1900, ¿qué? 1990, 80, 90, ya no me No, acuerdo si. es 90, sí. Sí, es Ah, 90. bueno, ley La ley, 42 del 90. sí, es viejita esa ley. Incluso salió esa ley debido a la situación que vivía el país de narcotráfico, que reguló todo el contexto contable para evitar algo que se llama el blanqueo de dineros, y aún así se siguen blanqueando los dineros.
Bien, O entonces, lavado de activos. sí, señora, lavado de activos. Incluso hay unas cuentas muy interesantes que se prestan para lavado de activos. Ya no se utilizan con la nueva ley, el código de ética de las NIF. Ya no se utiliza. Las cuentas ya no se utilizan. Ya les vamos a mostrar cuáles. Espera un momentico. Bien, por ejemplo, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál es el papel del contador público para sostener las empresas? Es muy importante porque las organizaciones tienen un rol económico empresarial. ¿Listo? Cuando hablamos del rol económico empresarial, manejamos que las empresas tienen que tener en contexto, se sostienen, pero toda la información que hace el contador tiene que ser información fidelina, información veraz, información que, que permita esta formulación de buenas prácticas o buenos procedimientos contables. Por ejemplo, hay dos cuentas en el Plan Único de Cuentas que cuando salió esa norma de la ley del Código de Ética de Contador, eh, y es muy vieja, 1990, hay dos cuentas que se prestaban para esa situación. Por ejemplo, tenemos una del activo, en el activo. En el activo tenemos esta cuenta. La cuenta que va en contravía de eso. Es la 19. Ya no se utiliza el PUC. Ya recuerda que es a través de NIF. Es esta que se utilizaba. Que son valorizaciones. Uno valoriza inversiones y están las acciones. Y valoriza terrenos. Propiedad, planta de equipo, ¿cierto? Propiedad, planta de equipo. Valorizaciones. Aquí serían valorizaciones. Pero, tutor, ¿cómo así? ¿Ya no se utilizan esas cuentas del PUC que está mostrando ahí? No No, entendí. no, ya no se ¿No? utiliza. No, ya no. Lo que usted utiliza es lo que es la parte de, cuando usted monta una política de NIF, ya la política de NIF tiene que indicar la manera cómo ustedes, los contadores, tienen que estipular y qué cuentas van a manejar y cuál es la variable de la NIF. Recuerden que aparecen varios tipos de NIF. Está tres grupos, ¿sí o no? Grupo uno, grupo 2 y 2 y grupo 3, 3. ¿cierto? El grupo Ujú, uno son NIF plenas, ujú. ni plenas, ¿sí o no? Estas son NIF para pymes, pymes. Y el grupo CNX3, ¿en qué consiste? Ay, me corchó. ¿Cómo eran mis ¿Qué plenas? consiste? Ni Pymes. para pymes, ajá, y hay otro. Voy Pues Rivera, permítame corchados. verá. No se lo vamos a mostrar, permítame verá que yo tengo ese material de NIF. Un minuto, por favor. Pero sí, Livia, ya no se utilizan ese tipo de cuentas. ¿Sabe Ok. por qué? Porque se prestaba para evadir la ética contable. Hay una empresa que ustedes trabajaron son frente a la parte de, de ética contable, que era lo que era Fabricato, y algunos trabajaron Interbolsa. Esa parte de Fabricato Interbolsa tenían una situación. Utilizaron lo que eran las cuentas, esas cuentas Fabricato para poder aumentar el valor de los estados financieros. El valor de los estados financieros. Entonces, ¿para qué aumenta el valor de estados financieros, Livia? ¿Para qué uno aumenta el valor de los estados financieros? La información para hacer más atractiva la empresa. Sí, para hacer más atractiva la empresa. ¿Para qué más? Para maquillar cifras. Es un maquillaje de cifras. Listo. Cuando lo que pasa es que estas empresas pertenecían a la parte de, son sociedades anónimas. Cuando son sociedades anónimas, ellos cotizan en bolsa. Y al cotizar en bolsa, tienen que mostrar estados financieros óptimos, ¿sí o no?
Entonces, al mostrar estados financieros óptimos, tienen que ser como, tienen que ser como mostrar buen resultado para poder que los socios sientan confianza al momento de invertir dentro de la organización. Eso es una de las variables. Listo. Bien, permítame que estoy aquí abriendo porque eso lo iba a hablar, pero no. Bien, bien. Ahora, tenemos... listo. Doctor, el compañero Luis Fernando escribió que para las entidades bancarias, me imagino que se refería a las NIF del grupo 3. Pero depende. Lo que pasa es que el grupo 3 son para empresas que no tienen ninguna movimiento alto. Lo que pasa es que eso depende también de la cantidad de empleados y la cantidad de activos que tiene para aplicar las NIF. Eso es por cantidad. Aquí pongo introducción a NIF. Introducción. Introducción NIF. Mira, presentación de NIF. Incluso yo dicto una charla que se llama Matemáticas Financieras bajo NIF. Es muy bacana. La matemática financiera bajo NIF es algo distinto a lo que se mira. ¿Por qué es algo distinto? Porque es que los procedimientos de matemática financiera son diferentes. La manera como nosotros evaluamos lo que es la variable de liquidación de CDTs. Es algo muy interesante. Y es muy complementario también para ustedes. Listo. Tutor, buenas noches. ¿No son las NIF simplificadas, las del grupo 3 de microempresas? Sí, son las simplificadas. Listo. Va a dar esta pequeña charlita nomás. Listo. Es una pequeña charla frente a eso. Entonces, permítame ver. Ya voy a presentarles. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo les fue en Semana Santa? ¿Descansaron? Muy bien, tutor. Sí, gracias a Dios. Excelente. Bien. Eso es una pequeña charla de NIF, porque esto es un tema muy amplio, demasiadamente amplio, y es un tema muy, muy importante para ustedes como contadores. Entonces, permítame comparto la pantalla. Entonces, cuando hablamos de la parte de NIF, las NIF se crearon para poder, en Colombia, pues se aplicaron para poder reducir la situación era para poder que las empresas participaran en mercados internacionales de mercados financieros, derivados financieros. Entonces, los cambios no fueron muy grandes, sustanciales. Y sustanciales en el sentido porque existen compensaciones donde uno tiene que volver a aprenderse la situación de la cuenta, porque ya no son cuentas, sino que son movimientos también que se aplican teniendo en cuenta una norma. ¿Listo? Entonces, existen tres grupos. Voy a poner aquí, disculpe con adelantarlo. Existen tres grupos. Está las plenas, para pymes y simplificadas, ¿cierto? Se tuvo que hacer que el cambio o la transición fuera a partir se hacía una preparación y el cambio tendría que a partir del 2015 en las ni plenas. En las pymes tendría que ser la preparación 2014 y en el 2016 ya todos tuvieran que tener NIF. Entonces ya estamos a 2023. Han sido 7 años que tienen que ya estar trabajando con NIF. Y microempresas, pequeñas empresas, son preparación obligatorias 2014 y 2015. Bien, ¿qué pasa con esto? Es dependiendo de la situación. Por ejemplo, si estamos hablando de tipo de empresas grandes, aplican NIF plenas. Por ejemplo, EPM, Nutresa, la parte de, tenemos Fabricato, Enca. Entonces, entidades de interés público y empresas grandes
bajo criterios dados por la ley, grandes en el sentido por el capital que mueven, plenas, pymes, que son pequeñas empresas que no están dentro de este grupo. Entonces muchas se pasaron de ser grandes a ser pequeñas frente a la parte de la implementación de la NIF. Bien, voy a hacer esto nomás, para mostrar los estados. Las NIF se dividieron en varios criterios, en varias secciones. Entonces, las secciones, a ver si está aquí, secciones, instrumentos, para acá. Tenemos secciones de inventarios, inversiones asociadas, inversión en negocios conjuntos, propiedad de inversión, plantas, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, distintos de plusvalía, combinación de negocio y plusvalía, arrendamientos, provisiones y contingencias. Del pasivo y patrimonio, en la sección 22 se llama pasivo y patrimonio, eso ni para pymes. Ingresos 23 y 24, ingresos de actividades ordinarias, esas serían las ventas y subvenciones del gobierno, ayudas del gobierno, y gastos y costos, sección número 25. Y las otras son la 26, 27, 28, 29 y 30, que son pagados basados en acciones, deterioro del valor de los activos, beneficio de los empleados, impuestos a las ganancias y conversión a moneda extranjera, ¿cierto? Es como el manejo que tiene la parte de la NIF. Cuando hay hiperinflación, hechos ocurridos después de un periodo, información a revelar sobre las relacionadas, actividades especiales y transición de NIF para pymes. Bien, eso ya es algo que se manejaba. Entonces, desde las secciones es muy importante, porque habían las secciones. Mire que empezamos desde la sección número 11, E13, de los inventarios. Pero habían otras que son la sección 1 y 2. Por ejemplo, la sección 1 habla sobre pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál era el criterio? Que decía que era pequeña y mediana empresas. Conceptos y principios generales de empresas. La sección 2 era presentación de estados financieros. ¿Cómo se debe presentar unos estados financieros? De NIF para pymes. Estado de la situación financiera, cómo se presenta el estado de la situación financiera. Estado de resultados integral y estado de resultados. Estado de cambios en el patrimonio. Estado de flujo de efectivo, cómo se presenta el estado de flujo de efectivo. Las notas contables o las revelaciones contables. Los estados financieros consolidados y separados, recuerda que depende de la empresa, se presentan consolidados cuando son varios grupos de negocios o separados cuando es un solo grupo de negocio. Las políticas contables importantes frente a la NIF, y aquí partió lo que es eh, mejorar la situación de ética, porque la política contable indica de cómo se debe implementar la NIF y cómo se debe hacer, qué cuentas debo manejar, cuál es el procedimiento para las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, qué es, en qué tiempo se debe recurrir, cuáles son el manejo de los inventarios, el tiempo, incluso cómo se calcula el deterioro del valor de los inventarios, el deterioro del valor eh, de la propiedad planta y equipo, y también el cálculo de la parte del deterioro de las cuentas por cobrar. De las cuentas que se deterioran en activos son cuentas por cobrar, la parte de inventario y propiedad planta y equipo. Y hubo un cambio, que algunas cuentas de propiedad planta y equipo pasaron a ser inventarios y otras pasaron a ser propiedad planta y equipo. Entonces aquí se hace desde la política. Aquí ya hay un hecho de mejora en la ética contable. Y los instrumentos financieros básicos, que son cuentas sencillas, hablan de cuáles son los instrumentos financieros frente a la parte del manejo de caja, bancos, porque son instrumentos financieros, y algún tipo de inversiones que se vuelven dinero líquido a corto plazo, menos de un año. Y temas relacionados con los instrumentos financieros. Entonces, parte de esa situación. Entonces ya 13, 14, entonces las de 12 hasta la 1 son hechos que se dan dentro de esta normatividad. Bien, entonces hay un cambio totalmente, muy bueno el cambio, porque el cambio sostiene de cómo es el manejo ético. Entonces, por ejemplo, esta cuenta que se llamaba, esta cuenta que se llamaba valorización, es de orden, aquí es de orden débito, ¿cierto? De orden débito. Y en el patrimonio es de orden crédito, pero no se llama valorización, sino superávit. Superávit por valorización. Bien, esta es de orden crédito. ¿Qué es una valorización?
Una valorización es cuando se contrata un perito y el perito evalúa esa propiedad o ese activo. Entonces, en el activo se llama valorizaciones y en el patrimonio se llama superávit por valorización. Es una de las cuentas que son muy peligrosas para poder hacer lo que se llamaba aumento del valor de la empresa. Entonces, uno mostraba reflejos que no existían. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Bien, entonces, este es el patrimonio. Y en la cuenta del patrimonio es esta, superávit por valorización. Listo. Un caso fortuito es este. Es Fabricato. Entonces, estados financieros, Fabricato 2012. 2012. Información financiera. Y tenemos 2012. Ahora 2012. Reporte anual. Va a abrir dos. Ahora vamos a 2010, que se ve más evidente en el 2010. Yo sé que han pasado por lo menos 10 años, pero esto ha repercutido mucho, ha repercutido mucho la parte de empresarial. Eso fue un caso muy difícil. Incluso del ejercicio que tiene que hacer es retomar algunos puntos de empresarial. Disculpa que baje, sí, rápido. Listo, ahora sí. Es el que quería ver. Bien. Esa es la cuenta, ¿cierto? Ese es el estado de la situación financiera del negocio. Balance general, estado de la situación financiera. Muy bien. Voy a abrir dos. Voy a abrir dos. Abro otro. Voy a abrir este. Bien. Si miran, tenemos esta. Tenemos activos. Si miran activos, para acá. Si logran verla. Chicos, si la logran ver, activos, esta. Sí, señor. Sí, Dos, señor. 2000 ¿qué? 2010 y 2011. El valor de los activos es por 97.521 y 103.162. Listo. Quiere decir de que en el 2010 vendimos los activos y en el 2011 tenemos menos activos. Hubo una venta, ¿sí o sí? Normal, ¿sí o no? Normal. Nota 7. De la nota 7 tiene la siguiente situación. Siete para acá. La nota 7 es el valor de los activos. Dice que la propiedad planta y equipo, una venta. Listo. Una venta. A ver. Una venta y que la depreciación ascendió a 18.000 millones y en el 2010 a 18.241. Bien. Normal. No hay ningún problema. Pero es esta la cuenta que le estoy hablando. Valorizaciones. Es esta. ¿Cuánto pasó? Este es 2010 y este es 2011. Esta es la venta, este es el activo que teníamos y esta es la venta que nosotros nos dio. Pero esta es la cuenta de valorizaciones. ¿Qué quiere decir? Que se valorizó propiedad, planta y equipo por encima del valor de los activos. Si logran verlo, entonces, quiere decir, este es el valor del activo, pero ¿qué valía el activo en el 2010? 401 y cuando vendimos ya valía más, 517, ¿cierto? Vamos a ver cuánto aumentó. Entonces, voy a ver cuánto aumentó. 517, 728 menos 401, 769. El aumento fue de 115, mucho. Entonces, si vemos la revelación contable 10, esta es la 10. Dice así,
La valorización corresponde a propiedad, planta y equipo. Mire la valorización. Pasó de 405 a 489. Y es algo ilógico, porque si estuvimos vendiendo, ¿por qué se valorizó? Bien, entonces dice que las valorizaciones corresponden a la actualización de avalúos realizados en noviembre de 2011. El avalúo con fines contables de propiedad de fabricato corresponden a terrenos, construcciones y maquinarias y equipos a cargo de la firma de activos financieros. Bien, y realizó la concordancia. La metodología fue tomar un valor de reposición en el valor de mercado primario, secundario y valor actualizado por índices de costos históricos, los cuales utilizan información que consideran la oferta y la demanda de los negocios. Entonces, una valorización muy alta. Pasamos de 405 a 489, pero realmente se vendió con una venta de los activos. Entonces, ¿qué quiere decir esta situación? Si miramos en el patrimonio, está esta misma, este tiene que estar este mismo valor para que tenga partida doble. Está en el patrimonio, está acá. Superávit, el mismo valor, ¿cierto? El mismo valor para que haya partida doble. Y es la relación 10. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Lo que quiero llegar con esto es la siguiente situación. Realmente la variable que debe tener las empresas es poder tener esa situación de mejoramiento y esa responsabilidad social, donde la ética no puede confundirse frente a la situación no puede confundirse frente a la situación estructural del negocio. ¿Por qué les digo esto? Porque la ética es muy amplia y la ética tiene esa connotación de mejora estructural, pero que realmente el contador tiene que mostrar esos indicadores. Listo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un contador son sancionados? ¿Ustedes vieron las sanciones de los contadores? ¿Se acuerdan de las sanciones de los contadores Sí, señor. que consultaron? Y cuando el contador es sancionado, ¿qué puede pasar? Puede tener suspensión de licencia o puede que Ajá. incluso se la quiten. Claro, es una suspensión de la licencia. Y cuando son suspensiones de la licencia, ¿qué tiene que hacer? Ya usted no puede ejercer el ejercicio contable. Se puede ir hasta la cárcel, es correcto. Ya el ejercicio contable no lo pueden hacer. Esa situación no lo pueden hacer. Entonces, llevando el caso a lo que estamos viendo, por ejemplo, tenemos de que dentro de los trabajos, ¿cuál es el papel del contador público? Es poder sostener la empresa, ya los registros contables, con ética, porque en la norma de las NIF tienen un complemento, que es cómo tienen que presentarse las normas contables. Incluso las mías ya están viejitas, ya de rato no dicto la materia de ética, es que ética no, de esa materia que se llama NIF para pymes, ya de rato no la dicto. Es el material que yo tengo, ya está viejito, son todas las partes de las políticas. Si lo decían, ahorita me di cuenta y se los mando, pero está como viejito. Entonces, es como presentar los estados financieros, una situación de presentación de estados financieros y cómo debe desenvolverse cada estado financiero. Entonces, uno tiene que ser esa variable, porque aquí el punto de trabajo grupal habla lo siguiente. Tiene en cuenta análisis de caso empresarial seleccionado en la fase 3 de responder las siguientes preguntas. La primera pregunta sería, teniendo en cuenta el caso empresarial descrito en la página 3, los factores que intervienen en el caso empresarial de desarrollar los siguientes puntos. Lo normativo, ¿qué pasó ahí? Si miramos, estos contadores no han sido sancionados, pues sí fueron sancionados, pero igualmente hacen el ejercicio contable todavía, porque aquí está implícito lo que es el revisor fiscal, ¿cierto? El revisor fiscal, ¿qué es un revisor fiscal? Es aquella persona que da fe pública con la firma de que está bien hecho, porque el contador lo hace, pero el revisor fiscal es el que revisa todo el ejercicio. Frente a la ética empresarial, por alta gerencia, ¿y cuál es la responsabilidad profesional de los contadores? El auditor y el contador. Entonces, recuerden que nosotros, dentro del ejercicio contable, es muy bacano, porque nosotros tenemos lo que es el auxiliar contable que lleva las cuentas.
y no lleva todas las cuentas. Se pueden enfocar en activos, se puede enfocar en deudores, se puede enfocar solamente en una sola variable. Pero tenemos el contador que realiza todo y hace una revisión previa. Pero está el revisor fiscal. Ahora se especializa en revisoría fiscal, es muy bacano. Revisor fiscal. Y tenemos el auditor. Entonces, el revisor fiscal es el que revisa lo que hace el contador y el contador da fe pública también de lo que hace el auxiliar contable. Bien, y realizar esta parte que es la ley Sabarnés, en que es el impacto del impacto en la sociedad. ¿Listo? Es el trabajo grupal. Entonces, teniendo en cuenta lo que hablamos, la responsabilidad social del contador es su obligación. ¿Hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un contador y las obligaciones? Y un contador debe responder realmente por informes como exógenos. ¿Qué son los exógenos? ¿Qué son los exógenos? Tutor, ¿qué son los que, perdón? Exógenos. La información exógena, ya lo muestro acá. Son la información de terceros. ¿Ustedes no han visto impuestos? En este momento lo En estamos este viendo. momento estamos en eso. ¿En qué están viendo impuestos? ¿Qué impuestos están viendo en estos momentos? En estos momentos estamos en declaración de renta de una persona jurídica. Ah, están en la persona jurídica, a nombre propio. Y en Bien. en la otra unidad ya serían las exógenas. Las exógenas, correcto. Probablemente yo entro aquí y tengo que declarar renta, entonces a mí me muestran todos los exógenos. Un momentico. Y portal de la DIAN. Yo ingreso a la DIAN, ingreso. Ingresar. Portal transaccional. No lo encuentro. Transaccional, portal. Dirección. Verificación. La DIAN recibe toda la parte de información de los exógenos, toda la información financiera de, mm, de todo lo de los contribuyentes. Entonces, por eso existe lo que es la factura electrónica. La factura electrónica eh, hace de que nosotros, toda la información que nosotros hagamos, transacciones financieras, todos préstamos, la información exógena pase al programa Muisca y es ahí donde se saca la información para hacer las declaraciones de renta, dependiendo de los movimientos que se tiene. Entonces, ahí está lo BT. 22. Bien, no encuentro el portal aquí para ingresar. Bien. Entonces, la información exógena es toda la información que presta las entidades financieras para poder hacer la declaración de renta. Listo. Está la declaración de renta. Han visto que hay algunas personas que tienen mucho recurso económico y la declaración de renta son cero. ¿No han visto? En las noticias. Sí, sí. Los ajustes de los balances y llevar la parte de las contabilidades. De la relación con la responsabilidad del contador, habla de eso, la ley 43, que realmente es una norma que muestra que la responsabilidad es de considerar un contador cuando ejecuta su acto propio de su profesión. Y es importante porque nosotros los contadores tenemos que tener muy de la mano esa revisión real de la información. Un contador, la persona natural, es acreditada
en términos de ley y está facultando una fe pública, lo que hablaron en la web conference. Y su profesión, dictaminar sobre los estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable. Entonces, un contador habla sobre la fe pública que se debe dar frente a la información ante la DIAN, que es la parte del impuesto, frente a la información al sector acreedores, la parte de préstamos, a los socios, a información a cada uno de los grupos de interés. Entonces, las actividades relacionadas con la ciencia contable, para efecto de ley, se entiende por actividades toda aquella implicación que se hace dentro de la organización: revisión, control de contabilidad, certificaciones y dictámenes. Por ejemplo, cuando uno está haciendo una contabilidad para la constitución de negocio, contabilidad base cero o una contabilidad inicial, realmente la información que presta el contador, de cómo tiene que dar esa información y cómo tiene que mostrarla y presentarla. Entonces, hablamos de algo que llama fe pública. Es una afirmación que nosotros debemos de presumir que es veraz. Entonces, nuestra información, nuestra firma, todo tiene que ser certificado. Incluso cuando uno contrata a un contador, lo primero que debe hacer es analizar si está sancionado o no está sancionado. ¿Ustedes saben qué página los verifican a ustedes si están sancionados? Es la página que ustedes vieron la parte de las sanciones. Entonces, por ejemplo, la consulta de sanciones a contadores, uno analiza primero con el registro de las sanciones, quiénes son, la cuenta contable general, quiénes están sancionados y quiénes no pueden ejercer ese ejercicio. Entonces, hay una revisión de las sanciones que se dan. Y es un trabajo que ustedes ya realizaron. Bien. Cuando se analiza la parte de las sanciones, y vemos de que el contador, bueno, ya hay una que puede ejecutarse. La responsabilidad es el principio de ICA, que es muy importante, porque igualmente el contador justifica y expresa que todos los ejercicios dados son veraces. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, del auxiliar contable, el auxiliar se puede equivocar, ¿cierto? Pero hay una forma de enmendar los errores del auxiliar contable y del contador. Entonces, ya cuando llega el revisor fiscal ya tiene que tener claro que se está haciendo bien el trabajo. ¿Cuáles serían las obligaciones del contador? Obligaciones: observar las normas de ética profesional, actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, cumplir con las normas legales vigentes y vigilar el registro y la información contable que se fundamente en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. ¿Y cómo debe ser el proceder de un contador frente a la información contable cuando contiene correcciones? Hay tres enfermedades que asocian la parte de la contabilidad, que es la parte de la información, la desviación y la información que se está dando, una desobediencia. Entonces, las incorrecciones, ¿cómo se hace una incorrección? O cómo se hace un desvío de la información, desviaciones del control interno y desobediencia. Entonces, nosotros tenemos claro que existen unos mecanismos a través de la ética contable que se pueden dar. Y es bueno que consulten una parte, lean un poco las NIF, porque igualmente la NIF permite hacer unas correcciones a los estados financieros. Entonces, cuando existen desviaciones por fraude o por error de correspondencia, se presenta que esta información en realidad son condiciones determinadas por la normatividad y vigentes aplicables para el proceso de reconocimiento y la revelación de la información financiera. Entonces, en el consenso de las participantes se indica que deben notificar el contador para poder corregir. Y en caso de que no corrija, se hace necesario hacer la salvedad. Yo tenía un amigo en Río Negro de que es contador y ocurrió lo siguiente. Estaba haciendo un pago de impuesto, un IVA. Estaba pagando un IVA. Y él metió las patas. Se equivocó. Entonces, él se equivocó con el registro del IVA. Y la sanción, ¿para quién fue? ¿Para el contador o para la empresa? Para la empresa. Para la empresa. Para la empresa, es correcto. La Pero el sanción. contador. Ah, Sí, sí, claro. la sanción es de la empresa, pero la empresa le cobra el contador. No, pero no le lo cobran. Cuando lo sancionaron a la empresa, le tocó contratar otro contador
para poder hacer ese registro del IVA. Imagínense, siendo contador y tenía mucho estudio. Entonces, es muy peculiar esta situación. Entonces aquí sí sería el problema, el contador, y está su ética y su fe pública cuando se equivocan, ¿no? Entonces, es tratar de hacer la salvedad y corregir la información. Entonces, el código de ética del contador es muy importante, porque habla de los principios básicos del contador: la objetividad, la independencia, responsabilidad, la confidencialidad, las observaciones y disposiciones de normas, competencia, difusión y colaboración, y respeto entre los colegas. Listo, una conducta ética: uno no servirse a las mangueras con con compañeros. Integralidad, la reputación profesional. Y tenemos que rige unas normas de ética profesional. El contador satisface necesidades de información ante la sociedad. Se hace una medición y un análisis y evaluación. Y hay una esencia espiritual del contador, esencia en el cual es mental, actitud profesional y conciencia moral. Yo puedo ser contador y ganar muy buen recurso económico, porque los contadores es por esa situación que ganan, tener una consultoría contable. Los principios del contador: estar inscritos ante la Junta de Contadores, dar fe a la información contable con la tarjeta profesional y analizar evaluaciones y apropiados frente a la parte de esta información. Entonces, el contador tiene responsabilidad dentro de los estados financieros para plasmar esas certificaciones y dar una salvedad dentro de la información que se está dando, frente que es pura, no tiene ninguna dificultad. Eso es importante frente a la parte contable. Listo. No sé, chicos, qué dudas tengan ustedes. Tutor, cuando uno se gradúa como contador, ¿uno también puede ser revisor fiscal o toca hacer una especialización aparte? Toca hacer una especialización aparte. ¿Y La cuánto tiempo dura especialización, más o menos la especialización? 2 años. Ok. Y enfoques en por ejemplo, hay muchos que les gusta la parte de tributaria. Pues tributaria es bueno, pero ¿cuál es el único país del mundo donde hay reforma tributaria cada 2 años? Colombia. Ok. En Colombia. Sí, aquí en Colombia. Me disculpa que la bebé se me despertó, entonces. Sí, aquí en Colombia. Es la única empresa, el único país del mundo donde hay reforma tributaria cada año, cada 2 años. De manera, ¿ustedes cada cuánto tienen que estudiar para poder aprenderse toda la parte tributaria del país? Es mucho. Y una de las contabilidades muy bacanas es la auditoría forense, contabilidad forense. Es muy La interesante. auditoría forense es la que se encarga de estudiar los casos de la empresa en liquidez, ¿cierto? Sí, de extractar información. Ay, tutor, siempre me ha llamado la atención esa. ¿Nos podría ampliar un poquito sobre eso? Sí, yo Esa, casi no, esa sí no tengo tanta información ah, de esa la forense, forense. incluso porque viendo el pensum hay unas materias que van como enfocadas, pues las de el final de la carrera que uno debe escoger, y habla de forense, pues hay muchas opciones y uno como que no conoce mucho, y me llama mucho la atención lo de esa contabilidad forense. Y la Le contabilidad agradezco. forense es muy bacana, muy interesante. Y ese ayuda mucho realmente, la contabilidad forense. Ayuda en el sentido de que es muy poco utilizada. Pues en Colombia algunas universidades lo tienen nomás. Y doctorados en contabilidad no hay doctorados, solamente hay especializaciones. Interesante. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Bien. Les mandé para que me evalúen el CIPAS, por favor, me lo evalúan y nos vemos en otra próxima oportunidad. Si tienen alguna duda, me cuentan. Vale. Muchas Claro que sí. gracias. Listo, tutor, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, yo los dejo, pues que tengan una feliz noche.
Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego.